Nosotros hoy vamos a tener una palestra muy importante que tiene como tema conduciéndolos honradamente en todo tiempo. ¿Y qué va a ser este discurso para nosotros? Nuestro hermano Alexandre, patrocinio de la congregación Amanar. Entonces vamos a dar la atención. Pasa, hermano, por favor. Personas mayores pueden recordar el tiempo en que en muchos lugares la gente no cerraba las puertas con llave, no pensaban en robar a otros sus pertenencias y defraudarlos. Si tomaban dinero prestado, sentían que el honor le exigía reembolsarlos. Y la palabra de uno era tan válida, hermanos, como el oro. Es cierto que existía en este tiempo la falta de honradez, pero no era tan general como hoy día. Sin embargo, hermanos, hoy día el robo, la mentira, el fraude son comunes por todo el mundo. Además, muchos actos falsos de honradez tienen como fuente a personas supuestamente respetables que viven, trabajan en buenos vecindarios, que visten bien y quizás sean miembros de una religión y se consideren a sí mismos buenos ciudadanos. En realidad, hermano, la falta de honradez se ha hecho notoria hasta mismo entre los funcionarios gubernamentales y oficiales de los negocios.
Creo que los hermanos hasta han notado que los líderes de algunos países, que a veces en nuestro país mismo, mienten, falsifican datos, incumben sus malas acciones y evaden su responsabilidad. Algunos hermanos hasta asesinan a rivales políticos y pasan la culpa a otros. Es que la falta de honradez sea más general hoy día nos sorprende a los siervos de Jehová. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto era parte de los señales de los últimos días. Mire, por favor, 2 Timoteo, invito a los hermanos a acompañarme conmigo, 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vemos acá, hermanos, algunos de las características de los últimos días. 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 1 hasta 4. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Los hermanos percibieron aquí cuántas características malas que vimos acá. No se relaciona la falta de honradez con el hecho de que alguien sea amador de dinero, calumniador, traicionero y desleal. Puesto que hay una abundante falta de honradez en el mundo, los cristianos tienen que luchar mucho para ser honrados. Pero existe el peligro, hermanos, de los cristianos llegar a pensar que hasta cierto grado hay que transigir en cuanto a la honradez para sobrevivir en este mundo, en este sistema. ¿Piensa usted así? Vamos a la Biblia, hermanos. Veamos a la Biblia la actitud correcta que todos nosotros cristianos debemos tener. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19. ¿Qué pasa a decir? Ocúpense en orar por nosotros, porque confiamos en que tenemos una conciencia honrada, puesto que deseamos comportarnos honradamente en todas las cosas. Pero los exhorto más particularmente a que hagan esto para que yo sea restaurado a ustedes más pronto. Aquí recalca, hermano, la necesidad de sermos honrados. Sin duda deseamos ser honrados, pero tenemos que asegurarnos, hermanos, de que lo somos. En Dios vemos bendiciones relacionadas con la honradez, pero es apropiado, hermano, que cada uno de nosotros empiece a demostrar que somos honrados en nuestro hogar, con nuestra familia. Es vital que el cristiano sea primero honrado consigo mismo. Es verdad que la reacción inicial de cada uno de nosotros quizás sea: pero yo siempre me esfuerzo para ser una persona honrada, una persona veraz. Sin embargo, ser honrado consigo mismo incluye reconocer en primer lugar, hermano, que nosotros somos imperfectos. Sí, y por sermos imperfectos, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas y pecamos. Pero ¿será que nosotros lo reconocemos? Para que alguien haga cambios en su vida, tiene que comprender que hay la necesidad de hacerlo. La Biblia en Primera de Reyes, capítulo 46, capítulo 8, versículo 46, habla que no hay hombre que no peque. Sin embargo, hay muchas personas, hermanos, que no están dispuestas a
admitir esto, admitir que comete errores. Pero ¿por qué no? ¿Por qué se pasa eso? Muchas veces debido al orgullo. El orgullo, hermanos, estorba a las personas. En vez de reconocer humildemente el mal que han cometido, a menudo llegan a culpar a otros. Es así que pasa. Pero eso solo empeora el problema de esta persona. Quizás usted mismo conozca a alguien o una persona que reconozca que es imperfecto, que hasta sí mismo es perfecto, pero tal vez esta persona no reconozca cuando algo lo afecta directamente. ¿Será que nosotros estamos vacilando, hermanos? En este caso, ¿será que vacilamos, por ejemplo, en confesar a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos o a nuestro padre que nosotros nos hemos equivocado? ¿Será que vacilamos en este punto? Cuando uno admite de corazón que está equivocado, contribuye mucho a que tenga una relación pacífica con otros. ¿Piensa usted que podría mejorar en este rasgo de conducirse de modo honrado? Manifestar honradez en el círculo de familia, hermanos, muestra amor no solo a la familia, mas también a Jehová Dios. Pero cuando el esposo o la esposa no tratan a su cónyuge con honradez, surge algunos problemas. Si el esposo, por ejemplo, miente a cuánto o a dónde ha estado, o la esposa compra algo que el esposo no lo aprueba, se crea así, hermanos, un ambiente tenso en el hogar. Eso porque cuando se descubre el ocurrido, resulta más difícil terminar. No es así que pasa. Y a veces quizás olvidar lo que ha pasado. Así aumentan las dudas sobre el asunto. Ahora, si uno comete un error, el confesar honradamente la falta ayuda al otro a olvidar, a perdonar, y esto, hermanos, estimula el respeto mutuo. También la falta de honradez de la parte de los padres, aún en cosas pequeñas, muchas veces, hermanos, socava la confianza de sus hijos. Por ejemplo, quizás el hijo oiga a los padres mencionar entre sí, por ejemplo, ¿por qué no quiere aceptar cierta invitación? Pero luego los escuche dando a aquellos que los invitó una razón diferente y obviamente inventada. A veces, hermanos, los padres hasta esperan que el niño participe en engañar sobre por qué faltó a la escuela y le dé al maestro un pretexto. Ayuda esto, hermanos, que el niño respete la verdad y la honradez, o los endurece la conciencia. Es prudente decir la verdad, aunque que probablemente cause dificultades. Para no ser honrados con nosotros mismos y nuestra familia, tenemos algunas ayudas específicas. Todo lo que aprendemos como cristianos debe ayudarnos, pues Dios, su palabra y su organización ejemplifican y estimulan la honradez, y nosotros cristianos podemos aprender de estos. En contraste con el mundo, los cristianos deben ser honrados en asuntos relacionados con el empleo. Por favor, hermanos, vamos a la Biblia. Veamos en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Este texto está un poco más relacionado con nuestra actitud en el empleo, hermanos. Tito 2, 9 y 10, y dice: que los esclavos estén en sujeción a sus dueños en todas las cosas, y les sean de buen agrado, no siendo respondones, no cometiendo robos,
sino desplegando buena fidelidad a plenitud, para que en todas las cosas adoren la enseñanza de nuestro Salvador Dios. Aquí, hermano, Pablo aconsejó a los cristianos que eran esclavos a ser honrados, personas honradas. Pero eso aplícase hoy día a nosotros. El esclavo no debería robar. No aplicaría lo mismo a un empleado asalariado. No es el mismo caso, hermano. Es razonable y bíblico dar un día de trabajo honrado por el salario. Esto está en la Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículos 22 hasta 24. Sin embargo, muchos miles de personas roban tiempo a desperdiciar las horas de trabajo en pausas extensas para descanso, llegar tarde en el empleo, salir temprano, pasar mucho tiempo arreglándose después de llegar, usar el teléfono de la compañía para largas llamadas personales no autorizadas, efectuar sus propios negocios en el tiempo de la empresa y hasta tomar siestas durante las horas del trabajo. Esto es horrible, hermano, en casi todos los empleos. Entre otras formas de robo en el empleo está el llevar artículos, equipamientos o equipo para uso personal. Pero lo más interesante, hermanos, es que algunos quizás dicen que esto es simplesmente una compensación, quizás por el bajo salario, por un salario inadecuado a lo cual recibe. Como que se estuviera equilibrando la situación con un patrón tacaño. Pero si uno se lleva cosas a la espalda del dueño o patrono, o sin su permiso, en verdad, esto es una forma de robo. En todas estas situaciones, el verdadero cristiano aplica el consejo inspirado de los Efesios: el que hurta, ya no hurte más, sino más bien que haga con las manos lo que sea buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad. Sin embargo, ¿qué hace si su patrono le pide a usted que haga algo falto de honradez o ilegal, y quizás lo amenace con despedirlo si no lo obedece? ¿Cómo el hermano reaccionaría? Por ejemplo, cobrarle a un cliente piezas de automóvil, quizás que nunca se fueron puestas en su vehículo, colocar mercancía inferior, más barata, en ciertas cajas para sacar más dinero, marcar precio nuevo, como indicando rebaja a ciertos artículos, cuando el precio original es el mismo o quizás menos. Muchos empleados, hermano, pensarían que eso sería responsabilidad de su patrono, ¿sí? Pero fue el patrono que pidió, entonces la responsabilidad. Muchos pensarían de este modo: ¿qué los testigos de Jehová frente a una situación de esta clase, una situación de este tipo? Mire, por ejemplo, el ejemplo de un testigo llamado Darío. Ese hermano era: en mi empleo como encargado del manejo de los productos de una tienda de comestibles, mis superiores me pidieron que aumentara el margen de ganancia sin alza en los precios. Lo que me sugirió fue exagerar el peso de ciertos productos y enviar nota de crédito falsa a un abastecedor. Prácticas comunes, pero no honradas. David se negó a engañar y defraudar, basándose en Provérbios capítulo 20, versículo 23. Sigue diciendo: una semana después lo despidieron. ¿Será, hermanos, que fue falta de perspicacia de la parte de este hermano hacer que su familia sufriera por su desempleo? ¿Será que fue falta de perspicacia de este hermano? ¿Pensó haber sido honrado en este caso? No, hermano, porque él pasa a decir que cuando otro testigo de Jehová supo lo que había sucedido,
le suministró empleo a él. Y él dice, de 3 a 4 semanas después, de nuevo ganaba lo suficiente para mí y para mi familia con honradez, lo más importante. Es un privilegio ser bendecido por Jehová por ser íntegro a él. Los hermanos percibieron los beneficios de ser honrado. Si es honrado, no hay que temer. Jehová Dios se interesa en nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jehová se les garantiza al justo, que incluye ser honrado, tener lo necesario para vivir. La honradez, hermanos, es importante también a tratar con las autoridades seglares. Mire lo que dice la Biblia a respecto de esas autoridades. Acá en Romanos capítulo 13, invito a los hermanos a considerar conmigo. Romanos capítulo 13, versículos 1, 2, después de 5 hasta 7. Romanos 13, 1, pasa a decir: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en su posición relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí. Ahora versículo 7. Hay, por lo tanto, razón apremiante para que ustedes estén en sujeción, no solo por causa de esa ira, sino también por causa de su conciencia. Puesto que, pues, por eso ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos públicos de Dios, que sirven constantemente con este mismo propósito. Den a todos lo que les es debido: al que pide impuesto, el impuesto; al que pide tributo, el tributo; al que pide temor, dicho temor; al que pide honor, dicha honra. Eso no nos perseguimos. Debemos rendirles lo que es debido. Pero muchos hermanos justifican los tratos dudosos con relación al pago de impuestos, derechos de aduana o beneficencia social. Para los cristianos que quieren evitar un juicio adverso, tener una buena conciencia, este es un asunto serio. Entonces, hermanos, evite prácticas fraudulentas con relación a la beneficencia pública, pagos de socorro, impuestos o cosas de esta clase. Pablo dijo que rindiéramos lo que es debido. El gobierno dicta lo que es debido. Esto impide entonces reclamar exenciones o rebaja si uno no se califica. Rendir lo que es debido también incluye informar a todos los ingresos que la ley estipula que hay de rendir. Si su salario incluye propinas, hay que informar. ¿Será que el hermano lo hace? Mantener una buena conciencia, la honradez en esos asuntos nos protege del castigo. A menudo, hermanos, algunos afirman que ser honrados, pero roban cuando hay poca probabilidad de que se les castigue. Por ejemplo, llevan recuerdos de hoteles o edificios públicos. Muchos engañan al usar el teléfono, transmiten mensajes sin pagar. Cuando ocurre quizás un desastre, personas supuestamente honradas participan en el saqueo. Pero los cristianos no participan en esto, no solo porque temen el castigo, más bien porque son personas honradas de corazón. Es imposible considerar ahora todas las posibles situaciones que pudiera poner a prueba nuestra honradez. Por eso los verdaderos cristianos deben amar la honradez y desearse honrados en todo momento. Esto incluye motivación de corazón, la cual ayuda a la conciencia y la mente
a elegir y proceder honrado. Vemos un ejemplo en este sentido, hermanos, acá en Hechos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Y miren la consecuencia de no ser honrado. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos de 1 hasta 5. Sin embargo, cierto varón, por nombre Ananías, junto con Safira, su esposa, vendió una posesión y retuvo secretamente parte del precio, de lo cual sabía también su esposo, y trajo solo una parte y la depositó a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al Espíritu Santo y a retener secretamente parte del precio del campo? Mientras permanecía contigo, no permanecía tuyo. Y después que fue vendido, no continuaba bajo tu control. ¿Por qué te pusiste un hecho de esta índole en tu corazón? No has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó y expiró, y gran temor vino sobre todos los que oyeron de él. Los hermanos percibieron las consecuencias de no ser honrados. Ananías y Safira no tenían buen corazón, no obraron honradamente y sufrieron las consecuencias. Para nosotros también hay peligro, pues la advertencia sobre lo traicionero del corazón también se aplica hoy día. Así queda claro que necesitamos cultivar amor y aprecio por la honradez y moldear nuestro corazón. Cultivar honradez de corazón es importante. Puede que la prueba, hermanos, venga cuando nosotros estemos en privado, o cuando sea poco casual. Si estimulamos la honradez en nuestro corazón, probablemente adoptaremos el proceder honrado. Según Juan 8, la falsedad y la falta de honradez vienen de Satanás. Actuar sin honradez en el trabajo, en la escuela o la familia significa imitar a Satanás. Por otro lado, veamos cómo la Biblia describe a Jehová. Aquí en Salmos, hermanos, acompañen conmigo, por favor. Salmos capítulo 31, versículo 5. Salmos capítulo 31, versículo 5. Y dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Me has redimido, oh Jehová, el Dios de la verdad. Indiscutiblemente, hermanos, nuestro Dios, Jehová, es un Dios honrado, un Dios de verdad, un Dios de honradez. Él odia la mentira y el perjuicio y las balanzas falsas. Si seguimos el modelo de la verdad y la honradez de Dios, seremos felices ahora y para siempre. Evitaremos así un ambiente de desconfianza, la conciencia perturbada y de relaciones tirantes. En vez de eso, hermano, tendremos una conciencia limpia ante Dios y a los hombres. La verdad y la honradez serán de suma importancia para tener éxito en la vida. La tierra, hermanos, en el futuro estará llena de personas que son honradas con Jehová. Nosotros podemos vivir en paz con esas personas porque seremos también personas honradas y veraces con nosotros y con estas personas. Podemos tener la seguridad de que la honradez y la verdad perdurarán, pero perduraremos nosotros. Si pensamos y actuamos en armonía con el Dios honrado y veraz, Jehová, la respuesta será sí.
Damos gracias a Jehová por el excelente discurso que el hermano Eshimé ha hecho para nosotros. Damos gracias al hermano por cumplir con su asignación. Quedamos contentos con el discurso que el hermano hizo para nosotros. Ahora nosotros vamos a pasar para la segunda parte de nuestra reunión. Invitamos a nuestro hermano Elías, que va a conducir la revista Atalaya, el segundo artículo de la revista Atalaya. Mis hermanos, continuamos nosotros dar paso a nuestra reunión. Ahora vamos a estudiar a Atalaya, por lo tanto invitamos a todos a ponerse de pie para que podamos cantar a la alabanza que va. Y vamos a cantar el cántico 125. Cântico 125, expressão de alma, a ordem de vida, passada em 1 Coríntios 14, 33. Se vamos ler a introdução e acompanhar. Mis hermanos, nosotros vamos a estudiar el artículo tema la actitud vigilante de los apóstoles de Jesús. Este tema está tomado del libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Manténganse alerta conmigo. Una instrucción de Jesucristo a los apóstoles que nosotros vamos a ver. Este artículo muestra para nosotros que la actitud vigilante como los apóstoles de Jesús en el primer siglo fue predicar las buenas nuevas a las personas que tenían una necesidad en aquella época. Entonces el estudio va a ser una aplicación para nosotros la predicación. Nosotros tenemos que predicar aunque afrontamos los problemas, las persecuciones que hoy día nosotros tenemos. Muchos hermanos en el mundo entero a veces pasan por el mismo problema como pasaban los cristianos del primer siglo.
Y después nosotros vamos a contestar las 3 preguntas. ¿Qué aprendemos? ¿Qué lecciones aprendemos sobre mantenernos alerta para saber dónde predicar, estar vigilante en cuanto a oración, dar testimonio cabal a pesar de los obstáculos? Entonces, los hermanos quedan a voluntad para hacer sus comentarios y nosotros vamos a tener un estudio animado. Vamos a contar con la participación de nuestro hermano Raúl, con la lectura de los párrafos y también queremos que todos los hermanos puedan participar, hasta mesmo aquellos que son estudiantes, si quieren participar, entonces pueden levantar la mano y le llamar. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a empezar el estudio con la lectura de los 3 primeros párrafos. Imagine-se lo que sucedió la última noche antes de morir Jesús. Él se dirige a uno de sus lugares preferidos, el jardín de Getsemaní, al este de Jerusalén. Lo acompañan sus apóstoles fieles. Tiene tantas cosas en la mente y en el corazón que necesita un lugar tranquilo para orar. Al llegar al jardín, 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, van con él a un rincón más apartado. Antes de retirarse a orar, Cristo les dice: quédense aquí y manténganse alerta conmigo. Cuando regresa, los encuentra profundamente dormidos y les repite: manténganse alerta. Pero vuelven a sucumbir al sueño 2 veces. Horas más tarde, todos los apóstoles bajaron la guardia. De hecho, abandonaron al maestro y salgan huyendo. Sin duda, lamentaron su actitud descuidada y enseguida aprendieron de su error. La crónica inspirada de Hechos indica que los apóstoles terminaron dando un extraordinario ejemplo de vigilancia espiritual. Y muchos hermanos en la fe tuvieron que sentirse impulsados a imitarlos. Hoy, más que nunca, debemos mantenernos alerta. En este artículo veremos 3 lecciones sobre este particular que nos brinda el libro de Hechos. Primera pregunta, hermanos: ¿en qué error cayeron los apóstoles durante la última noche de Jesús en la tierra? ¿Y cómo sabemos que aprendieron la lección? Entonces, hermanos, pueden en primer lugar contestar en qué error cayeron los apóstoles durante la última noche de Jesús en la tierra. La hermana Mía. Entonces Jesús, ele pediu para que o discípulo, apóstolo dele, quedasse desperto, pois era uma hora muito aflita para eles, e principalmente para Jesus. Mas ele, apóstolo, ele quedou dormindo, e Jesus falou que era algo que ele não devia ser. Teria que quedar desperto para passar aquela situação difícil e ajudar assim Jesus. Agora, contestando a pergunta, hermano, como sabemos que aprenderam a lição? Hermana Elaine. Bueno, sabemos porque la crónica inspirada de Hechos indica que los apóstoles terminaron dando un extraordinario ejemplo de vigilancia espiritual para nosotros. Eso, muy bien. Es distinto ahí. Hermana Rosa. Hoy más que nunca debemos mantenernos alerta, ¿eh? Y en este artículo nos veremos 3 lecciones sobre este particular que brinda el libro de Hechos para nosotros. Sí, bien. Después no se mantuvieron la constancia, se mantuvieron alerta. Pero nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo de Jehová eligió los lugares para que ellos pudieran predicar. Estuvieron pendientes de recibir instrucciones sobre dónde predicar. Ahora los párrafos 4 y 5.
En primer lugar, los apóstoles estuvieron muy pendientes de recibir instrucciones sobre dónde debían predicar. En cierta ocasión, Jesús se valió del Espíritu Santo que Jehová había puesto a su disposición para guiar al apóstol Pablo y sus compañeros durante una expedición fuera de lo común. Repasemos lo que sucedió. Pablo, Silas y Timoteo acabaron de partir de Listra, ciudad del sur de Galacia. Al cabo de unos días, llegaron a una calzada romana que los llevaba en dirección oeste hacia la región más poblada del distrito de Asia. Su intención, al tomar esa ruta, era visitar ciudades en las que había miles de personas que necesitaban oír el mensaje de Cristo. Pero algo los detuvo. El versículo 6 dice: atravesaron Frigia y el país de Galacia, porque el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en el distrito de Asia. De algún modo que desconocemos, el Espíritu les impidió predicar en aquella provincia. Todo indica que Jesús, valiéndose de la fuerza activa de Dios, quería conducir a Pablo y sus compañeros por otros rumbos. Bien, vamos antes de hacer la pregunta. Nosotros vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, los párrafos 6 hasta 10. Porque eu vou contar com a participação dos hermanos que querem participar com a leitura. La hermana Cláudia pode ler el 6, la hermana Sheila puede leer el 7, la hermana Márcia 8, Magnete 9 y 10 la otra semana, Ricardo. Además, atravesaron Frigia, el país de Galacia. Por el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en el distrito de Asia. Además de eso, al bajar a misa se esforzaron por entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. De modo que pasaron por alto a misa y bajaron a Troas. Durante la noche le apareció a Pablo una visión, cierto varón macedonio, que estaba de pie y le suplicaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora bien, luego que hubo visto la visión, procuramos salir para Macedonia, que llegamos a la conclusión de que Dios nos había mandado llamar para declararles las buenas nuevas. Bien, ahora la pregunta. La pregunta dice: ¿cómo guió el Espíritu Santo a Pablo y sus compañeros? Hermana Vanessa. Que Pablo y sus compañeros hicieron esta elección con el objetivo de ayudar personas a conocer del mensaje de Cristo, ¿no? Pero nos muestra que cuando pasó por las ciudades de Frigia, Galacia, Bitinia y Misia, el Espíritu Santo prohibió de predicar allí. Sí, prohibió el apóstol Pablo predicar allí. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Entonces, no iban a predicar en aquella ciudad, pero Jesucristo hizo después. Hermano Marcos. Então, de algum modo, né, reconhecemos que o Espírito lhe impediu de predicar naquele lugar, né? Mas tudo indica que Jesus, valendo-se da força ativa de Deus, queria conduzir a Paulo e a seus companheiros para outro rumo. Es exactamente eso que nosotros vamos a leer ahora en los párrafos 6 y 7. ¿A dónde fueron aquellos entusiastas viajeros? El versículo 7 continúa la narración.
Al bajar a Misia, se esforzaron por entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le permitió. Como no habían podido predicar en Asia, pusieron rumbo al norte para difundir el mensaje por las ciudades de Bitinia. Pero cuando ya estaban cerca de esa provincia, Jesús de nuevo se valió del Espíritu Santo para contarles el paso. Pablo y sus compañeros debían de estar perplejos. Sabían qué predicar y cómo hacerlo, pero no tenían ni idea de dónde. Por así decirlo, habían llamado a la puerta de Asia y luego a la de Bitinia, pero ninguna de las dos se les había abierto. Perderían el entusiasmo por la predicación y se darían por vencidos. Jamás. Entonces, ¿qué hicieron? El versículo 8 cuenta que pasaron por alto a Misia y bajaron a Troas. Esta decisión podría parecer un tanto extraña, pues suponía recorrer unos 550 kilómetros, unas 350 millas, hacia el oeste y dejar atrás muchas ciudades hasta llegar al puerto de Troas, el paso de entrada a Macedonia. A la tercera va la vencida. En esta ocasión, Pablo y sus compañeros se encontraron la puerta abierta de par en par. En versículo 9 señala lo que sucedió. Durante la noche le apareció a Pablo una visión. Cierto varón macedonio estaba de pie y le suplicaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstolo por fin se enteró de dónde tenía que predicar, de manera que todos se embarcaron de inmediato para Macedonia. Bien, vamos a preguntar qué le sucedió a Pablo y sus acompañantes cerca de Bitinia. Pablo e seus companheiros, eles deviam de estar perplexos. Eles sabiam que predicar e como hacerlo, pero não tinham nem ideia de onde predicar. Bien. Ellos fueron a predicar en qué ciudades. Hermana Thais. Entonces eles bajaron por Misia y se esforzaron para entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús los impidió. En 2 ciudades, pero Jesucristo pidió para que ellos pudieran predicar allí. Pero ahora, a partir de hermano, ¿qué decisión tomaron los discípulos y qué ocurrió? ¿Cuál fue la decisión que tomaron los discípulos y qué se pasó después? Vamos a ver. Hermano Laura. En esta ocasión, Pablo y sus compañeros eles se encontraron la puerta abierta de par en par, y el versículo 9 señala lo que sucedió, que durante la noche le apareció a Pablo una visión que cierto joven macedonio, él suplicaba a Pablo y entonces pidiendo para esta Macedonia, ayúdanos. Entonces Pablo se enteró de dónde tenía que predicar, de manera que ellos se embarcaron de inmediato para allá, Macedonia. Era muy lejos. Hermano Paulo. Bien lejos, porque donde ellos estaban tenían que andar 550 kilómetros. Entonces, imaginen nosotros andar 550 kilómetros para predicar, porque había muchas ciudades más cercanas. Pero el Espíritu condució a ellos a andar por eso. Você, hermano, que tiene automóvil, la distancia de 550 kilómetros, ¿cuántas horas se puede hacer de auto? ¿Puede imaginar?
Canal de Chame. Bien, hermano, 550 kilómetros, da como más o menos daqui de Rio de Janeiro, más o menos, casi isso. Dá por lo menos umas 5 ou 6 horas de viagem. Un poquito más, ¿no? Hasta el río, 450 kilómetros. 100 kilómetros después, no sé si puede hacer con el auto, más o menos 5, 6, 7 horas, más o menos a 100 kilómetros el coche oyendo. Pero el apóstol Pablo tenía auto. ¿Cuánto tiempo más o menos llevó para llegar allá? Seguro le llevó días para llegar allá, no eran solamente horas, pero días, porque no tenía el transporte público. Nosotros tenemos hoy transporte de ida a caballos, quizás ni tenían caballos. Sí, bien. Entonces vamos a hacer una aplicación aquí para nosotros, ¿no? Ellos tenían la intención de predicar en 2 ciudades más cercanas, pero ahora Jesucristo le impidió. Usó el Espíritu Santo de Jehová, impidieron a ellos de predicar allí. Fue una ciudad más lejos. Puedo decir el siguiente, aunque no está en el pacto, entonces muy probablemente Jesucristo impidió a ellos de predicar en estas 2 ciudades. ¿Por qué? Podemos utilizar nuestra imaginación, aunque no está en el pacto. ¿Quién puede imaginar? La Nancy. Porque allá no era productivo. Entonces Jesús llevó a ellos a un lugar que sería más productivo. Exactamente esta es la palabra. No era un territorio productivo. Pero ¿cuál era el territorio productivo en la ocasión? Ahora está en el pacto, en el sur. Macedônia. Había alguien que estaba pidiendo para Jehová ayuda, para que pudiera enviar a alguien para llegar a ellos. ¿Y hoy día? ¿Cuál es el territorio productivo? Claudia. Nosotros vemos que a veces muchos de nosotros queríamos quedar en el territorio portugués, ¿no? Pero el Espíritu Santo de Jehová puede ayudar a nosotros a predicar donde hay más necesidad. Y hoy la mayor necesidad es del campo extranjero, ¿no? En nuestro caso el español. A veces muchos del campo portugués tenían la voluntad de ir lejos, ¿no? Algunas ciudades que había necesidad, pero ahora están en el campo español y muchos tienen sus trabajos seglares, pero pueden participar en un campo especial, es el español, sin tener la necesidad de ir muy lejos, aquí mesmo, en su propio lugar. Muy bien, vamos ahora, vamos a la lectura de los párrafos 8 y 9. Que nos enseña este relato? Vemos que el Espíritu de Dios entró en acción después de que Pablo salió en dirección a Asia. Luego, Jesús solo intervino después de que Pablo se encaminó a Bitinia. Por último, Cristo le indicó al apóstolo que fuera a Macedonia después de que llegó a Troas. En la actualidad, la cabeza de la congregación cristiana pudiera tratarnos a nosotros del mismo modo. Por ejemplo, tal vez queramos ser precursores o trasladarnos a algún lugar donde haya más necesidad de predicadores, pero es posible que Jesús, valiéndose del Espíritu Santo, nos proporcione la guía necesaria solo después de que demos pasos concretos para lograr nuestra meta. ¿Por qué? Pongamos una comparación. El conductor solo puede dirigir a la derecha o a la izquierda un automóvil que ya esté en movimiento. De igual modo,
Jesús puede dirigirnos únicamente si ya estamos en marcha y, es decir, esforzándonos por ampliar nuestro ministerio. Pero, ¿y si nuestros esfuerzos no dan fruto enseguida? ¿Será que el Espíritu nos está guiándonos? No necesariamente. Recordemos que Pablo también se topó con puertas cerradas. Sin embargo, no cejó en su empeño hasta encontrarla abierta. Hoy ocurre igual. Si no nos damos por vencidos, es muy probable que se nos abra una puerta grande que conduce a la actividad. Uma pergunta, hermanos: o que aprendemos del viaje de Pablo? Hermana Joaquín. Entonces, así como el Espíritu Santo influenció en los apóstoles, después que ellos estaban en su servicio de predicación misionera, entonces de la misma forma Jesús hoy, Él solo nos proporciona la guía necesaria por medio del Espíritu, después que demos los pasos concretos para lograr nuestra meta. O sea, después nos hacemos los preparativos y estarnos nos esforzando para viver nuestros ministerios. Así, el Padre no nos hace tener la voluntad de ser el Espíritu Santo de Dios, sí conduce nuestros esfuerzos para que el otro no lo pueda realizar. Sí, muy bien. Será que Jesucristo dá o Espírito Santo, por exemplo, para que alguém pueda ir a um lugar se a pessoa não tem a vontade de hacer? Hermano mío. No, de manera alguna, porque como nos muestra aquí en el párrafo, los apóstoles solamente tuvieron la guía del Espíritu de Jehová después que empezaron a hacer servicio de predicación, después que ellos tomaron la decisión, tomaron el primer paso. Entonces nosotros también hoy día debemos pensar lo mismo. Para nosotros lograr alguna cosa en el campo de predicación, en nuestros planos espirituales, tenemos que dar el primer paso. Por ejemplo, si nosotros queremos progresar, por ejemplo, en ser precursor, tenemos que dar el primer paso, o sea, hacer la solicitud, salir precursor. Si quisiéramos, por ejemplo, predicar en un campo extranjero, tenemos que hacer el primer paso, o sea, quizás dejar de ser una cosa personal para lograr así tiempo y condiciones para adentrar en ese campo. Entonces tenemos que dar el primer paso, si no, el Espíritu de Jehová nos va a nos guiar. Muy bien. Hermana María. Pablo dio uma comparação. Que o condutor vira à direita ou à esquerda solamente já está em movimento. Então, não adianta sentar no caminho. Ele quer caminhar. Estando caminhando, o Espírito de Deus a se guiar. Seja para a direita ou seja para a esquerda. E se nossos esforços não estão dando fruto, não é que o Espírito Santo não está nos guiando. Pablo tuvo com portas cerradas. Sin embargo, não negou em seu empenho de predicar. Foi por predicar que encontrava pessoas buenas em seu caminho. Hoje ocorre igualmente com nós outros. Se nos damos por vencidos, se não nos damos por vencidos, é provável que abra-se uma porta para nós outros. Tengamos fé, esperança e temos que continuar caminhando. É só uma questão de uma pessoa querer ampliar o ministério. Por exemplo, nós vamos fazer uma comparação. A vezes utilizamos só como exemplo para mostrar por que alguns a vezes pueden salir del campo portugués al campo español, que no es todos los hermanos que quieren hacer. Por ejemplo, las personas, los hermanos en el campo portugués a veces predican por la mañana, entonces quedan ali solo en el hogar, después vuelven para casa. A tarde a veces vão ter suas comodidades. Alguns vão assistir o Gugu, o Faustão. Mas é isso que se passa.
Para cambiar para el campo portugués, por la mañana nosotros tenemos la reunión, y por la tarde, ¿qué vamos a hacer? Ando na masa. En la predicación y también de estudios bíblicos. Predicar, nuestras visitas, los estudios y nuestras comodidades. ¿Hay alguien aquí que asiste Falcón? Por la tarde yo creo que no. No hay tiempo. El Gugu también no. Entonces, cambiar para un campo especial es bueno, pero nosotros tenemos que dejar nuestra comunidad. No es todos los hermanos que quieren dejar las comunidades para un campo español, un campo especial como este. Entonces, Jesucristo utiliza el Espíritu Santo de Jehová, pero solo con las personas que están dispuestas a recibir. Y es exactamente eso que los hermanos están haciendo aquí. Os hermanos estuvieron vigilantes en cuanto a oraciones. Ahora la lectura del párrafo 10. Passemos agora à segunda lección de vigilancia. Nuestros hermanos del siglo I se mantuvieron muy pendientes de orar. Para no dormirse espiritualmente, es esencial no dejar de comunicarse con Jehová. Recordemos lo que dijo Jesús a 3 de los apóstoles poco antes de ser arrestado en Getsemaní. Manténganse alerta y oren de continuo. Bien, la pregunta, hermanos, ¿cómo sabemos que la oración es imprescindible para mantenerse alerta? Debemos recordar que hasta mismo Jesucristo, cuando tuvo que se mantener alerta, habló para sus apóstoles que tenían de estar haciendo oración de continuo para mantenerse alerta. Que él mismo también en el jardín de Getsemaní estaba haciendo también oraciones en Jehová para se mantener alerta. Entonces la oración camina junto con la posibilidad de mantenerse alerta. Muy bien. Vamos ver ahora la lectura de los párrafos 11 y 12. Pedro, quien estuvo presente en aquella ocasión, comprobó años más tarde el poder de los ruegos sinceros. Según muestran los primeros versículos, el rey Herodes comenzó a maltratar a los cristianos para ganarse las simpatías de los judíos. Como seguramente sabía que Santiago era un fiel apóstol y un buen amigo de Jesús, decidió matarlo con la espada. Qué dolorosa fue para los hermanos perder a aquel apóstol al que tanto querían. ¿Qué hizo Herodes a continuación? Sigamos leyendo el versículo 3. Como vio que esto fue del agrado de los judíos, prosiguió a arrestar también a Pedro. Pero las prisiones no siempre habían logrado contener ni a este apóstol ni a los demás. Probablemente, por estar al tanto de este hecho, el astuto político no quiso correr ningún riesgo. Entregó a Pedro a 4 relevos de 4 soldados cada uno para que lo guardaran, puesto que tenía la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. Imagínense, lo mandó a encadenar a 2 soldados y encargó su custodia a un total de 16 guardias, quienes lo vigilarían por turnos, día y noche, para evitar que escapara. Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua, proclamando su sentencia de muerte como regalo a las multitudes. En aquellas circunstancias tan difíciles, ¿qué
podían hacer los hermanos espirituales del apóstol? A pergunta, hermano, ¿de qué forma atacó Herodes a Pedro y a los demás cristianos y por qué razón? ¿Por qué atacó Herodes a Pedro y a los cristianos? Hermano Lucas. A Pedro ele decretou a prisão, de modo que parecia impossível de Pedro hacer a fuga. E a Santiago ele decretou a própria morte para se oprimir os cristianos e ganhar a simpatia dos judíos. E como Herodes matou também Santiago e ganhou a agrado de los judíos, então por isso também decidiu matar Pedro para que pueda ganhar aún más la adoración de las personas judías. Pero que debió nacer a todos os siglos, ¿no? No solo ahora, en la lectura de los Salmos 13, 14. El versículo 5 muestra que los fieles sabían perfectamente qué hacer. Pedro estaba guardado en la prisión, pero con intensidad la congregación se ocupaba en orar a Dios por él. Como vemos, elevaron fervorosos ruegos a favor de su amado hermano. La muerte de Santiago no los había hundido en la desesperación, ni los había llevado a pensar que las oraciones no servían para nada. Por el contrario, sabían que Jehová siempre valora muchísimo los ruegos de sus siervos y que los contesta cuando están en armonía con su voluntad. Al repasar lo que hicieron los compañeros de Pedro, ¿qué aprendemos? Que mantenerse alerta implica orar, pero no solo por nosotros mismos, sino también por otros cristianos. ¿Conoce usted a hermanos que estén atravesando dificultades? Tal vez sufran debido a persecuciones, prohibiciones del gobierno o catástrofes naturales. ¿No es cierto que deberíamos rogar a Dios por ellos? Es posible que uno también sepa de otros cristianos que afrontan problemas menos llamativos, como crisis en familia, periodos de desaliento o enfermedades. Si reflexionamos un momento, seguramente recordaremos a alguien que podamos mencionar en nuestras súplicas al oidor de la oración. A perguntar, hermanos, ¿qué hizo la congregación cuando Pedro fue arrestado? ¿Qué hizo la congregación? La hermana Melissa. Entonces, aunque Pedro estaba en la prisión, los hermanos se ocupaban en orar a Jehová, y ellos hicieron ruegos fervorosos por este hermano. Y muestra que estos hermanos no se quedaron como que desesperados por lo que había sucedido, pensando que la oración no los servía de nada. Por lo contrario, confiaron plenamente en Jehová y sabían que Jehová iba a contestar sus oraciones. ¿Qué había sucedido antes? Podían dejarlos desanimados. Hermano Max. Como vimos que Herodes comenzó a maltratar a los cristianos, ¿no? Para ganar la simpatía del judío. Y también mató a Santiago, ¿no? Que podía desanimar a ellos, mas no desanimaron, continuaron haciendo oración por ellos. Isso, muy bien. Ahora la pregunta, hermano, ¿qué aprendemos al repasar lo que hicieron los compañeros de Pedro? Manuel. Bueno, aprendemos que cuando nosotros nos mantenemos alerta debemos orar también, pero no solo por nosotros, pero también a nuestros queridos hermanos que estén pasando por grandes dificultades, como lo mencionó acá en el párrafo,
quizás unos estén pasando por persecuciones, prohibiciones del gobierno, hasta mismo catástrofes naturales. Y puede ser también que hay muchos hermanos que están pasando por problemas menos llamativos, como crisis de familia, periodos de desaliento y hasta enfermedades. Entonces, reflexionamos un poco, claro que vamos a acordar de algunos hermanos que están pasando por situaciones así, y es bueno mencionar el nombre de estos queridos hermanos en nuestras oraciones a Jehová. Entonces nosotros debemos creer en Jehová Dios es el oidor de la oración. Entonces el párrafo llamó la atención que nosotros, cuando caso sepamos que un hermano está teniendo un problema, puede ser grande, puede ser un problema pequeño, pero se debe creer que Jehová Dios tiene el poder de ayudar a este hermano, pero nosotros debemos pedir en oración y debemos pedir por nombre. Si sepamos de un hermano que se queda con una enfermedad, con una dificultad en familia, debemos mencionar el nombre del hermano en nuestra oración, creyendo que Jehová Dios puede ayudar a aquel hermano. Entonces, la oración no se puede se olvidar del poder de la oración. Es una arma poderosa en nuestras manos, ¿no? Debemos hacer un buen uso de esta arma que Jehová nos dio. Bien, por supuesto, fue esto que hicieron todos los cristianos en el primer siglo cuando el apóstol Pedro estaba en la prisión. La hermana, yo me olvidé su nombre, hermana. Puede hablar. Virginia. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia dice que los verdaderos cristianos serían identificados a través del amor. Y es así que nosotros podemos hacer eso, por orar por nuestros hermanos, lembrando que Jehová solamente va a escuchar nuestras oraciones si nosotros sermos los cristianos dedicados. Sí, muy bien. Entonces, Santiago había muerto, moriría ahora el apóstol Pedro. Entonces, vamos a ver, ¿no? Los párrafos 15 y 16. ¿Cómo le fue a Pedro? Durante su última noche en prisión, se quedó dormindo entre los guardias que lo vigilaban y luego vivió sucesos asombrosos. De repente, una luz brillante iluminó su celda. Luego se le apareció un ángel, al que obviamente no vieron los guardias, y lo despertó con insistencia. Entonces, las cadenas que tenía en las muñecas sencillamente se le cayeron. El ángel sacó de la prisión al apóstolo pasando delante de las narices de los guardias de la entrada y atravesando la gran puerta de hierro que se abrió por sí misma. Y una vez en la calle, el mensajero divino se esfumó. Pedro estaba libre. Ciertamente, nuestra fe se fortalece al recordar que Jehová, con su gran poder, puede liberar a sus siervos. Claro, hoy no esperamos que Él nos liberte de forma milagrosa, pero si tenemos confianza absoluta en que seguirá usando su poder a favor de su pueblo, Él nos brinda su poderosa fuerza activa para que soportemos cualquier dificultad. Y muy pronto, valiéndose de su amado Hijo, soltará millones y millones de personas de la prisión más segura del mundo, la muerte. Sin duda, la fe en las promesas de Jehová nos infunde mucho ánimo para afrontar los problemas. Y la pregunta, ¿cómo liberó a Pedro el ángel de Jehová? Hay que pedir para ver la ilustración, que queda un poquito más abajo, ¿no? Yo gustaría de comentar esto. El hermano Max. Durante su última noche en la prisión, Pedro se quedó durmiendo y entre los guardas, ¿no?
y de repente una luz brillante y luminosa cerca. Luego se le apareció un ángel que obviamente no vieron los guardias y lo despertó con insistencia. Entonces la cadena que tenía en la muñeca silenciosamente le cayeron. El ángel le sacó de la prisión al apóstol pasando delante de la nariz de los guardias y la entrada y atravesando la gran puerta de hierro que se abrió por sí misma. Y él se fue en la calle y se esfumó. Eso, bien. Vamos a ver este relato, hermanos, acá en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 7 a 11. Y los hermanos pueden leer también, ¿no? Ahora vamos a elegir los hermanos que no leyeron de la otra vez. La hermana Luciana puede leer el 7, la hermana Roquira el 8, la hermana Melissa el 9, la hermana Elaine el 10 y la hermana María el 11. ¿Correcto? No sé cómo empezar. Y el ángel de Jehová estuvo de pie allí, y una luz resplandeció en la cerca de la prisión, dando un golpe a Pedro en el costado. Lo despertó y dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: síguete y átate las sandalias. Así lo hizo. Por último le dijo: ponte tu tela de vestir exterior y ve siguiéndome. Y él salió y iba siguiendo, pero no sabía que era realidad lo que estaba aconteciendo mediante el ángel. De hecho, suponía que estaba viendo una visión. Pasando por la primera guardia de centinelas y por la segunda, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, y esta se le abrió por sí misma, y después de salir siguieron adelante por la calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Y Pedro, volviendo así, dijo: ahora sí, realmente Jehová envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Meu irmão, de acordo com este relato, por que foi um sucesso assombroso? Entonces, hay algunas cosas que se puede decir de este relato, ¿no? Primero, porque los guardias, pueden mirar acá en la ilustración, se quedaron durmiendo de pie, ni mismo se acostaron en un lugar, ¿no? Estaban de pie. Después las puertas se abrieron por sí mismas delante de él. Entonces ninguno llegó hasta ellos para impedir. Se puede decir que fue una cosa asombrosa, porque de una otra manera no se podría ocurrir de esta forma. Bien. En el comienzo, cuando estaba en la prisión, el apóstol Pedro pensó que era una maravilla. Entonces ele pensou que era uma visão, pero ele estava dormindo e o ángel repetidamente lhe amou, né? Então ele pensou que estava tendo uma visão. Interessante como o irmão Haroldo falou, que ele passou por debaixo do nariz e bem debaixo, como estávamos acá no segundo, bem debaixo, subiu, quedou até mirando, né? Assim, espantoso, e as portas, os portões se abriram solitos. Então, tempo depois que ele foi ver que se tratava de realidade, que não era, né? Depois que ele estava na calle caminhando, provavelmente o dia raiou, ele, então não era, é realmente verdade, e Espírito de Jeová enviou o anjo. Sim. Então, no começo pensou que era uma visão. Eu depois, quando estava afuera, então se libertar pelo lado de Jeová que libertou.
Muy bien, la pregunta de hermano, ¿por qué nos fortalece de la forma en que Jehová rescató a Pedro? ¿Por qué, hermano Abraham? Nos fortalece porque el poder de Jehová, su gran poder, puede libertar sus siervos, su poderosa fuerza activa, puede soportarlo, puede para que nos podamos soportar cualquier dificultad. Y también muy pronto, valiéndose de su amado Hijo, Jesucristo, Él soltará millones y millones de personas de la prisión más segura del mundo, que es la muerte, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos certeza de que los muertos se voltarán a vida eterna. Esto debido a la fuerza activa de Jehová dada nas mãos desse Hijo de Jesucristo. Emanuel. Entonces, cuando estamos leyendo el libro Mario, podemos mirar que Jehová tiene mucho interés en la predicación y nos ayuda mucho para conducir la predicación de la mejor forma, así como hizo con el apóstol Pedro. Entonces, en el caso de Pedro, libertó él de una prisión. Hoy, algunas veces puede no hacer esto, pero ¿cuántas veces nosotros miramos en el anuario situaciones que hablamos así, ¿cómo consiguieron hacer esto? No tienen cómo hacer esto. Entonces, podremos mirar que es la mano de Jehová ayudando a su pueblo para hacer la predicación de la manera que él mismo quiere. Eso, muy bien. Este relato, ¿de qué manera nos ayuda? El final del párrafo muestra. La hermana Elaine. Bueno, sin duda, la fe y la promesa de Jehová nos infunde mucho ánimo para afrontar los problemas. Estamos pensando en eso, nosotros vamos con seguridad afrontar el problema. Y era un testimonio cabal a pesar de los obstáculos. Ahora, la lectura del párrafo 17. Veamos ahora la tercera lección de vigilancia. Los apóstoles dieron testimonio cabal a pesar de los obstáculos. Para mantenernos alerta, es vital que prediquemos con celo, conscientes de la urgencia de los tiempos. Ante nosotros tenemos el sobresaliente ejemplo de Pablo, quien se entregó por entero a su labor, viajando miles de kilómetros y fundando muchas congregaciones. Y aunque soportó grandes penurias, nunca perdió el entusiasmo por la verdad ni el sentido de la urgencia. Qué gran ejemplo de celo y sentido de la urgencia dio Pablo en su ministerio. Hermana Vanessa. Segunda Corintios 11, 23 hasta 20 nos muestra que Pablo sufrió naufragio, fue golpeado, pero no tuvo fin en su labor de predicar a toda la gente, ¿no? Entonces vemos que para nos mantenernos alerta es vital que prediquemos con celos y conscientes de la urgencia de nuestros tiempos. Eso, bien. Fue el apóstol de Jesús que más sufrió, ¿no? Fue un excelente ejemplo para nosotros. Ahora, el párrafo 18. Examinemos la última imagen que da de Pablo el libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 28. El apóstolo había llegado a Roma, donde tendría que comparecer ante el emperador Nerón. Se encontraba bajo vigilancia, tal vez encadenado a un guardia, pero no había grilletes que pudieran callar al dinámico evangelizador, quien siempre se las ingeniaba para dar testimonio. 3 días después, mandó llamar a los judíos más importantes a fin de predicarles, y luego fijó una fecha para darles un testimonio más exhaustivo. Observemos lo que dice el versículo 23. Los judíos de Roma
hicieron los arreglos para reunirse un día con él y vinieron a él en mayor número a su alojamiento. Y él les explicó el asunto dando testimonio cabal respecto al reino de Dios y tratando de persuadirlos respecto a Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta el atardecer. Muy bien, hermanos, ahora antes de hacer la pregunta, nosotros vamos a leer Hechos, capítulo 28, los versículos 17, 23 y 24. ¿Quién gostaria de leer? Hermano Lucas puede leer el 17, la hermana Sheila, el 23 la hermana Marcia, el 24. Sin embargo, 3 días después, él convocó a los que eran los hombres provenientes de los judíos. Cuando se hubieran congregados, procedió a decirles: varones, hermanos, si habren hecho yo nada contrario al pueblo, ni contrario a las costumbres de nuestros antepasados, desde Jerusalén fue entregado como preso en manos de los romanos. Entonces hicieron los arreglos para un día con él, y vinieron a él en mayor número a su alojamiento, y él les explicó el asunto, dando testimonio cabal respecto al reino de Dios y tratando de persuadirlo respecto a Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta el atardecer. Y algunos creían las cosas que se decían, otros no creían. Bien, ahora la pregunta: ¿cómo les arregló Pablo para seguir dando testimonio mientras estaba bajo custodia en Roma? ¿De qué manera? ¿Cómo se las arregló Pablo para seguir dando testimonio? Aquí el párrafo menciona que estaba dividido. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Entonces él mandó llamar a los militares a dedicarles, dando un testimonio más exhaustivo. Entonces ellos vinieron a él en un número mayor y así les explicó los asuntos del respecto del reino de Dios, desde la mañana hasta el atardecer. El párrafo menciona que el apóstol Pablo dio testimonio cabal respecto al reino de Dios. ¿Qué podemos imaginar que es un testimonio cabal? ¿Por qué se utiliza esa palabra cabal? Hermano, es un testimonio completo y, como decía así, conciso de todo que se dijo respecto al reino. Entonces, él explicó en detalles todo respecto del reino. Por eso, como nos muestra aquí, que le pasó casi todo el día explicando este punto. Bien. Imagine que usted sale por la mañana, tiene la voluntad de hacer predicar, hacer visita y estudio, pero entrenó para eso y tiene el asunto en la mente. Entonces, usted sale de su casa, va a predicar a alguien que quiere saber respecto a un asunto que es muy difícil. Imagina usted hablando respecto de los tiempos de las naciones. Es fácil. Casi todos tienen dificultad para explicar, ¿no?, este asunto. Pero usted entrenó, hizo una buena investigación y sale de su casa por la mañana para explicar a alguien este asunto. Pero logró. Entonces pasó casi el día todo explicando el asunto a alguien. Y por la tarde, cuando sale de la casa de él, entonces la persona ahora yo sé. Es un testimonio cabal. Entonces logró hacer una buena investigación, conocer el asunto, hizo la visita, ayudó a la persona acerca de este asunto, y cuando salió de allá, la persona entendió. Así era el apóstol Pablo.
O apóstolo Pablo era uma pessoa que sabia muito bem relacionar com todo. Então, é por isso que na Bíblia diz que ele deu testemunho cabal. Então, é uma pessoa que conhecia os assuntos e lograva falar com ele. Muito bem, vamos. Esse foi o comentário que eu tenho direito, sabe? Agora, vamos ver a leitura de los párrafos 19 e 20. ¿Por qué era Pablo tan eficaz? En el versículo 23 vemos varias razones. Primero, se centraba en el reino de Dios y en Jesucristo. Segundo, usaba la persuasión para llegar al corazón. Tercero, extraía sus racionamientos de las escrituras. 4. En vez de buscar su propia conveniencia, daba testimonio desde la mañana hasta el atardecer. Aunque sus argumentos eran irrebatibles, no todos reaccionaron bien. Dice el versículo 24, algunos creían las cosas que se decían, otros no creían. Por eso se pusieron a discutir entre ellos y terminaron marchándose. Se desanimó el apóstolo al ver que muchos rechazaban las buenas nuevas. De ningún modo. En Hechos 28, 30, 31, leemos: permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y recibía amablemente a todos los que venían a él, predicándoles el reino de Dios y enseñando las cosas respecto al Señor Jesucristo con la mayor franqueza de expresión, sin estorbo. Con este comentario tan positivo, concluye el libro inspirado de Hechos. Me vamos a perguntar por que era Paulo um predicador tão eficaz. Ana Júlia. Primeiro se centrava em el reino de Deus e em Cristo. Segundo, usava a persuasão para chegar ao coração. Extraía seus racionamentos das Escrituras. E em vez de buscar sua própria conveniência, dava testemunho desde a manhã hasta ao entardecer. Muito bem. Nós temos 4 pontos aqui. Agora a pergunta B: como reaccionou Paulo ao ver que não todos aceitaram as buenas novas? A irmã Camila. Pablo não se quedou desanimado, porque no livro de Hechos 28 e 31 habla que recebia todos que veniam a sua casa e predicava a essas pessoas ensinando sobre Jesucristo. E acá en la página 9 muestra una lámina de 2 personas que estão predicando e muestra que elas estão procurando maneiras de predicar também. Então, sabemos que tem pessoas que, devido a algum tipo de problema, talvez de saúde, de enfermidade, outras coisas, não podem sair para predicar, né? E Pablo mesmo, na situação dele, procurava predicar as pessoas porque tinha amor por aquilo assim. Pero nós vamos saber na aplicação exatamente como a irmã comentou aqui. Del párrafo 21. ¿Qué aprendemos de Pablo? Mientras estuvo bajo arresto domiciliario, no pudo predicar de casa en casa. Con todo, mantuvo una actitud positiva y dio testimonio a cuantos lo visitaron. Hoy ocurre igual. Muchos de nuestros hermanos están presos por su fe y no pierden el gozo a pesar de esta injusticia. Y otros no pueden salir a predicar porque la edad